Hola a todas y a todos. Retomamos la serie de webinars Contract Essential People, que a partir de ahora rebautizamos como High Contract Talks. Para quienes no lo sepan, High Contract es una plataforma online de referencia para la comunidad del sector contract de habla hispana, a la que os invitamos a formar parte. Como muchos de los que nos acompañan hoy habrán podido advertir, hemos hecho un cambio en la imagen en High Contract para acercar su identidad visual a la de otro proyecto referente en el sector del diseño de hoteles, como es Interiotel, con el que comparte el mismo ADN del clúster Zenfim. High Contract va a ser, a partir de ahora, mucho más, ya que incorpora nuestro High Magazine, que mensualmente les hará llegar las últimas tendencias, reportajes de proyectos de diseño de interior, de espacios hospitality, entrevistas, talks y mucho más. Así pues, hecha la introducción, gracias por acompañarnos en este High Contract Talk. Quienes les habla es Tony Zaragoza, director de innovación en marketing en Zenfim. Recordamos a los espectadores que en estas sesiones invitamos a los estudios de arquitectura e interiorismo que son referentes en proyectos contract, a los que les pedimos que nos expliquen cuáles son los retos a los que se enfrentan en su desarrollo profesional y cómo estos son resueltos a través de la arquitectura y el diseño de interiores. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar desde Madrid con el arquitecto Carlos Lamela, de Estudio Lamela. Después de la presentación abriremos una mesa redonda a la que se incorporarán dos de nuestras marcas asociadas. En este caso serán Pablo Alonso de Azubi y David Escudero de Peralta Vidavi Custom Lighting, a quienes presentaré debidamente en el momento del debate. A continuación de la mesa redonda daremos paso a un turno de preguntas del público que serán respondidas por los participantes. Así que desde ahora mismo ya pueden ir formulando sus preguntas a través del chat de YouTube y nosotros las recogeremos y las iremos leyendo a los ponentes. Antes de empezar, permítanme recordar que esta es una actividad organizada por el clúster Zenfim, entidad con más de 140 marcas asociadas de la cadena de valor del equipamiento del hogar y del contract, que trabaja para impulsar la competitividad de las empresas a través de la innovación, de la puesta en marcha de proyectos colaborativos y de acceso al mercado. En la pantalla podemos ver algunos de los proyectos que lideramos desde el área de marketing para crear sinergias, oportunidades, conocimiento e inteligencia de negocio para marcas, estudios de interiorismo, arquitectura y promotores de proyectos. Bien, pues damos la bienvenida a Carlos Lamela, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y designer por la Università Internazionale dell'Arte di Firenze. Desde hace más de 40 años desarrolla su actividad profesional en Estudio Lamela, donde actualmente es su presidente ejecutivo. Ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milano y ha impartido clases también en prestigiosas universidades como Cornell o Harvard. En 1984 se incorpora a Estudio Lamela, oficina creada en 1954 por su padre, el reconocido arquitecto Antonio Lamela. Estudio Lamela es una de las firmas de arquitectura más relevantes de España, con oficinas en Madrid, Varsovia, Ciudad de México y Rotterdam, desde donde se han desarrollado cerca de 2.000 proyectos. El estudio trabaja en todas las áreas de la arquitectura, la deportiva, transporte, oficinas, residencial, sanitaria, hotelera e incluso el planeamiento urbanístico. Sin embargo, sus obras más mediáticas han sido los grandes proyectos de instalaciones civiles como aeropuertos y estadios de fútbol, que también han sido merecedores de numerosos premios y del reconocimiento por parte de la crítica internacional. Entre los innumerables proyectos del estudio se incluyen las Torres Colón, la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, las nuevas terminales T4 y T4S del aeropuerto de Madrid-Barajas y el proyecto que nos ocupa hoy, el complejo Canalejas, una impresionante obra de ingeniería y arquitectura que ha transformado ya la imagen del centro de Madrid. No podemos finalizar la presentación sin destacar que uno de los pilares de Carlos Lamela es la sostenibilidad, denominador común que incorpora en la gran mayoría de sus trabajos.
En la sesión de hoy, Carlos Lamela nos hablará de una de las intervenciones urbanas más importantes llevadas a cabo en Europa en las últimas décadas. Un complejo de 50.000 metros cuadrados que incluye un hotel de lujo de 200 habitaciones operado por la cadena Four Seasons. Una galería comercial de 15.000 metros cuadrados, 22 viviendas de alto standing y un aparcamiento subterráneo para 400 plazas. Este proyecto ha supuesto un desafío para el arquitecto, un reto que no termina en su construcción, sino que, en sus propias palabras, ahí empieza su vida, un camino que le va a llevar a ser el buque insignia del Nuevo Madrid. Bienvenido, Carlos. Cuando quieras, te paso el mando de la sesión. Bueno, muchas gracias Tony, muchas gracias a Zenfim, a mis compañeros de mesa y de panel y bueno, y a todos vosotros que nos estéis escuchando. El complejo Canalejas, como decía Tony, es uno de los complejos más importantes que se han realizado en Madrid en los últimos tiempos, o yo creo que en toda su historia, porque son 7 edificios que realmente pudieron ser 7 edificios porque fueron fruto de diferentes fusiones bancarias que acabaron en el Banco de Santander, ¿no? Y esto ocurre pues realmente muy pocas veces, ¿no? Y además en un lugar tan emblemático de Madrid como podemos ver en la calle Alcalá, muy cerca de la Puerta del Sol que vemos aquí a la izquierda de la imagen, calle Sevilla y Plaza Canalejas, ¿no? Y los datos que de metros cuadrados son los que ha explicado más o menos Tony antes, con un total entre sobrasante y bajo rasante de unos 75.000, 76.000 metros cuadrados. Los 7 diferentes edificios tuvieron una historia muy interesante, ya que este fue el primer edificio que se construyó importante que se hace en Madrid. Era el edificio para la Equitable Company, la Equitativa, una compañía de seguros norteamericana que se establece en Europa a finales del siglo XIX. Organizan un concurso que es ganado por el arquitecto catalán José Grases, que había sido discípulo de Gaudí. Ahí podemos ver la imagen del edificio de esquina y en su momento fue uno de los solares más importantes de la capital y, por supuesto, un edificio totalmente emblemático que era lo que perseguía esta capital, esta compañía, ¿no? Este edificio fue reformado sucesivas veces, primero porque después de la guerra hispano-norteamericana los intereses americanos tuvieron que ir saliendo paulatinamente de España y el edificio fue comprado por el arquitecto, por el Banco Español de Crédito, que encargó al arquitecto Joaquín Saldaña su primera reforma importante, ¿no? Que podéis ver. Luego, a lo largo de los diferentes años, se fueron haciendo diferentes obras importantes, como esta que podéis ver en la imagen. Aquí de la derecha se le puso una planta más en los años 50, que fue proyecto de Cánovas del Castillo y Barroso. Y luego en los años, final de los 80-90, se hizo una gran obra que deformó completamente el edificio en su interior. Este núcleo de ascensores que podéis ver se construyó en el centro del patio. El lucernario que estaba en la primera planta se subió a la planta sexta y se hizo una operación completamente muy destructiva de todo el edificio. Cuando nuestro cliente OHL, con la cadena Four Seasons, se hace cargo del proyecto y llega a un acuerdo con el Santander, estos edificios tenían declarado BIC la primera crujía, pero solamente el edificio este de Alcalá 14 y el de Plaza Canalejas. El resto, el mantenimiento solamente debería afectar a las fachadas, ¿no? Siguiente. Aquí podemos ver el edificio de la Plaza Canalejas, que era un edificio también muy importante, construido por Eduardo Adaro, que fue el arquitecto del Banco de España, y debido a su experiencia en arquitectura bancaria se le contrató lo que iba a ser la sede del Banco Hispanoamericano, ¿no? Siguiente. Este edificio tenía un patio muy interesante que podéis ver ahí en la imagen de la derecha, y sin embargo fue totalmente alterado después de la guerra, en los años 40 del siglo pasado, cuando el banco decide acometer una labor de reestructuración completa del edificio, ¿no? Que se lo encargan al arquitecto vasco Manuel Galíndez.
Luego hay otros edificios como este de la carrera San Jerónimo 7 y queda Alcalá 8 del arquitecto Urioste. Siguiente. Luego este es también del arquitecto Urioste, que es el que Dioné, que también lo reforma Galíndez, que es Alcalá 8, porque claro, Galíndez va haciendo sucesivamente entre los años 40 y 60 todas las diferentes reformas. Era un gran arquitecto además bilbaíno que viene a Madrid a trabajar, traído por los bancos vascos, ¿no? Siguiente. Esto también lo hace Galíndez, que es el edificio de Alcalá 12, que es un edificio que tiene una morfología superior, tiene una altura superior a los demás, ¿no? Y el último es lo que fue el Banco Zaragozano, del arquitecto Roberto Ochoa, que se comienza en el año 35 y durante la guerra llega a ese nivel y ahí se para, porque iba a haber sido un edificio muchísimo más alto que se hubiese convertido en uno de los edificios más altos de Madrid y que tiene además un mural interesante. Y este, para acabar, es la última operación, que es de los años 70, construida o proyectada por un sobrino de Galíndez, que era Chapa Galíndez y Luciano Díez, ¿no? Para que os hagáis una idea, entre el primer edificio, que es el de Alcalá 14 de la esquina, y este último, pues prácticamente pasan 80 años, es decir, que parece por sus fachadas que estamos hablando de un conjunto bastante homogéneo en la historia madrileña, pero no, es un conjunto que se logra forjar a lo largo de muchísimos años, ¿no? Siguiente. Bueno, fue una obra muy compleja, como hemos dicho antes, tuvimos que prácticamente dejar las fachadas en el aire, porque además hay 4 plantas bajo rasante. Se hizo un sistema ascendente-descendente que lo vais a poder luego ver muy bien en un vídeo que hay del sistema constructivo, que es un vídeo muy interesante porque muestra cómo se va construyendo poco a poco toda la edificación, ¿no? Siguiente. Ahí podemos ver un poco, claro, de los edificios originales ya prácticamente no quedaba nada. Sin embargo, se hizo una labor de restauración muy importante de todos los elementos que se sacaron. Se hicieron 14.000 fichas de interés de recuperación histórica que van desde manillones hasta puertas, hasta ventanas, hasta cajas fuertes, de todo. Todo lo que hubo de interés se pudo sacar, ¿no? Siguiente. Y esto es lo que os estaba diciendo, que el sistema ascendente-descendente que permitió desde la cota cero empezar a forjar los diferentes forjados mientras se estaba excavando las plantas inferiores, ¿no? En cuanto a las plantas, este es un plano muy interesante, un plano de sección, porque de alguna forma muestra los diferentes usos, ¿no? Podemos ver en gris el estacionamiento, en azul la galería comercial, que abarca, es una sección por la bisectriz de Alcalá 14, en rosa podemos ver el uso de hotel y en amarillo el uso de las viviendas de alto nivel, que son 22 viviendas que normalmente se colocan en las 2 últimas plantas, ¿no? En cuanto a las diferentes plantas, no me voy a entrar en detalle, pero bueno, de abajo arriba aquí puede verse el estacionamiento para 400 plazas que se pueden ver con los diferentes anejos de instalaciones y bueno, fue muy complejo sobre todo el homogeneizar los diferentes usos y resolver los núcleos verticales, porque claro, edificios que tienen usos muy diferentes, que se van pinchando los núcleos unos a otros y que tienen que tener además sus propias circulaciones, pues fue muy complejo. Siguiente, esta es la planta del primer, sótano -2, siguiente. Y aquí ya sótano -1 con la galería comercial en color azul. El sótano -1 está dedicado a restauración, y luego, bueno, pues las áreas de servicio que podemos ver a su alrededor. Siguiente. En la planta baja podemos ver la galería Canalejas también en azul, que son las zonas de negocio con sus 2 entradas, una que da a Alcalá y otra que da a la Plaza Canalejas. Y ya podemos ver a la derecha, en color claro, todo lo que es el vestíbulo del hotel, también con 2 entradas, a la calle Sevilla y a la calle Alcalá, y la tienda Hermès, que tenía que tener una continuidad formal con el vestíbulo por razones de conservación de patrimonio, que podemos ver que es todo el esquinazo este en azul de la punta entre Alcalá y Sevilla, ¿no?
Luego ya más arriba, en la planta primera, tenemos la primera planta de la galería comercial en azul, tenemos el uso ya hotelero de rosa claro, y en rosa oscuro son zonas de servicio del hotel. Y luego en marrón, un local comercial que por un acuerdo de ventas se lo quedó el Banco de Santander. En las plantas superiores, esta sería la planta segunda, que es la primera que tiene plantas de habitaciones. Podemos ver en la esquina de Alcalá con Sevilla la suite presidencial, luego una serie de habitaciones en rosa claro que dan Alcalá, y luego en fucsia claro, pero que es un poquito más oscuro, podemos ver lo que es los salones de banquetes, que son los dos elípticos, incluido el Prefunction, con estos que dan a la calle Sevilla y el que da a la carrera San Jerónimo, y en rojo oscuro podemos ver toda la zona de back of the house del servicio del hotel. Y luego ya la siguiente planta, la planta tercera, podemos ver que prácticamente es habitaciones, con esta gran espacio de instalaciones, que es gris, esto que va en el centro, que se aprovecha a instalaciones porque tenemos las grandes celosías que permiten los vanos necesarios para las salas de banquetes que hay abajo, y que a su vez podemos ver también esta especie de patio con forma de sector de luna y con unas habitaciones interiores que son las únicas que dan a un patio, ¿no? Siguiente. Quiero decir, el patio es el único lugar que dan habitaciones. En la planta segunda, la planta tercera la daban solamente de un lado, pero ya a partir de la planta cuarta lo podemos ver ahí, las habitaciones que dan a este patio en color claro, y luego el spa en un color intermedio y la zona de servicio ya en un fucsia oscuro, ¿no? Siguiente. La planta quinta empiezan a aparecer las residencias de lujo, que como he dicho antes son 22, ya hemos dejado el edificio de la Plaza Canalejas más abajo. Siguiente. La planta sexta, bueno, pues sigue habiendo habitaciones en fucsia y en verde las viviendas de lujo, que aquí hay, me parece que son 5, son 6, perdona. Aquí en la planta séptima más viviendas, tenemos el restaurante de la esquina con una gran terraza y también la zona de servicio de cocinas en un color oscuro. En el capítulo de restauración exterior, bueno, yo creo que ha sido un capítulo muy importante porque, bueno, también no solamente lo que son los alzados y las fachadas, sino todo lo que realmente ha hecho el ayuntamiento con posterioridad a raíz del hotel y a raíz de poder conseguir un tratamiento de epidermis de las zonas aledañas, y que va a cambiar completamente, o ha cambiado ya, ¿no? La fisonomía de esta zona pues ha creado un espacio urbano de mucho interés. Podemos ver a la izquierda un poco lo que era esto hace un par de años y lo que es ahora, ¿no? Se ha creado un salón urbano mucho más peatonal, mucho más diáfano, se ha limpiado de elementos que salían, se ha colocado una nueva iluminación, por supuesto se han restaurado las fachadas, como podemos ver aquí ya aparecen los remontes proyectados por nosotros, pero que bueno, han quedado muy integrados en cuanto a la arquitectura preexistente y realmente ayuda a ordenar todo lo que es la plaza y la volumetría de las diferentes partes de la edificación. Siguiente. Se ha cuidado mucho, como decía antes, todo el tema del escenario urbano. Luego, bueno, pues esta es una fachada, una imagen nocturna de la fachada de Alcalá, donde puede verse que también la iluminación no solamente se ha cuidado, sino que se ha restaurado, se han restaurado todos los elementos que había de iluminación, las farolas, todos los grandes lámparas de las fachadas en los diferentes niveles, que era un edificio que tenía un tratamiento de iluminación muy interesante, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues podemos ver un poco lo que son las entradas a la Galería Canalejas, con todas sus rejerías, con todas sus puertas de interés, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, pues por supuesto se ha limpiado todos los elementos. Podemos ver un poco cómo
Bueno, pues evidentemente este edificio que estaba lógicamente pues, sin restaurar, sin limpiar, sin embellecer, y luego, bueno, pues todo lo que son los accesos, la rejería, todos los elementos que hemos ido encontrando y que eran realmente extraordinarios, pues se han ido restaurando por cantidad de artesanos que han ido apareciendo para restaurar no solamente los elementos exteriores, como lo podemos ver aquí, sino también algunos interiores que veremos después, ¿no? En esto, bueno, pues las cubiertas de pizarra que había, de obligatoria restauración, tanto en forma como en material, con todas sus beatas, con todos sus elementos de zinc. Podemos ver a la derecha cómo han quedado perfectamente rematados, perfectamente restaurados. Luego, bueno, pues algunos elementos muy característicos de este edificio, como son los elefantes de las fachadas, ¿no? que sigue siendo un misterio. No hemos llegado a saber realmente la simbología de estos elefantes, que tienen una presencia pues, muy importante en la primera planta de la fachada de Alcalá 14, ¿no? Aquí podemos ver también las diferentes imágenes de lo que comentaba antes, de las lámparas que se han tenido que ir desmontando lógicamente una por una para llevar a los diferentes artesanos a limpiar, a pulir, a veces a completar aquellas partes que se hayan caído, ¿no? Y luego, bueno, pues en el interior, bueno, podemos ver un poco el estado previo de algunos patios que siempre estaban en unas condiciones pues, bastante lamentables. Habían tenido que poner estas lonas para que no cayese el agua, porque estaban los lucernarios en unas condiciones muy, muy deficientes. La sustitución por los patios nuevos, que son unos patios de bonito diseño realizados por nosotros, un poco inspirados en el resto de la decoración art déco del resto del edificio, donde bueno, se ha hecho una intervención también por parte de paisajistas ayudando a crear estos cordones vegetales que yo creo que se han resuelto muy bien y que le dan al conjunto pues, hombre, un aire también un poquito más fresco. Con respecto a la restauración interior, podemos ver, bueno, lo que decía antes, ¿no? Se ha hecho una labor de inventariado de todas las piezas de las sillerías que ha habido que desmontar, almacenar, etiquetar, seriar y perfectamente de una forma programada volver a poner en obra. Tanto esto, por ejemplo, corresponde a la fachada de Alcalá 6, creo, como en el tema de los lucernarios. Aquí vemos la restauración de las piezas del lucernario de Alcalá 14, que es una obra que realizó en su momento Montméjean, que es una firma francesa que tiene una historia muy significada en Madrid y que todavía, bueno, pues existe, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fue una gran satisfacción poder utilizar a artesanos de esta firma para restaurar lo que en su momento esta misma firma pues hizo hace pues 100 años, ¿no? Luego podemos ver un poco la diferencia entre lo que era la sala del vestíbulo de Banesto en su momento, ¿no? Con esta especie de núcleo que se colocó a finales de los 90 del siglo pasado, porque anteriormente, lógicamente, bueno, pues tenía una imagen muy parecida a la que se le ha querido dar ahora por expreso deseo de patrimonio. Entonces, bueno, ahí podemos ver a la imagen de la derecha ya, una vez restaurados todos los capiteles, los pilastrones, el lucernario y la escalera, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, estos mismos pilastrones que vemos aquí, con sus capiteles corintios de bronce, bueno, pues se han restaurado con un gran mimo, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, pues los diferentes elementos tal como lo estoy comentando. Bueno, la piedra exactamente igual. Prácticamente se ha restaurado centímetro a centímetro y se ha desmontado todo prácticamente para volver a montarlo en su posición original, tanto las pilastras como los mostradores que veis aquí, como las puertas que podéis ver aquí. Esta corresponde a la entrada de los apartamentos. Obviamente ha habido que modificar niveles, quitar escalones porque no cumplían la normativa, pero bueno, pero siempre dentro de intentando que la estética fuese pues muy similar
a la que había en su momento, ¿no? Aquí podéis ver también el tema de las restauraciones de las barandillas. Incluso ha habido que poner suplementos de barandillas en algunos puntos porque no cumplían la normativa. Se ha hecho de una forma lo más discreta posible, pero bueno, escayolas que existían. Existían muy pocos techos de escayola original. Este es de la suite presidencial, la planta segunda. Todo lo demás prácticamente se había cambiado, pero esto, como era la oficina, perdón, al despacho del presidente del banco, pues en su momento se mantuvo bastante bien. Y por supuesto, cualquier elemento metálico, como todas estas rejerías que veis que son realmente interesantísimas, construidas en los años 40, pero en los años 40, no solamente esto, sino esta, por ejemplo, que era la vidriera que había en Alcalá 10, en el edificio de Ochoa, que era una vidriera pues muy art déco, ¿no? Que se ha desmontado, estaba en un sitio que realmente se veía muy poco, se desmontó completamente, se restauró y se ha vuelto a colocar en el techo de la galería comercial, siendo un elemento muy importante, ¿no? y muy significativo. Bueno, las cajas fuertes, pues se han recuperado todas las cajas fuertes importantes que había, alguna de ellas evidentemente de gran tamaño, como esta que veis, que ha habido que reforzar la estructura en su momento, durante la obra, para colocarla en su lugar definitivo. Ahí podéis ver dónde estaba, en un lugar un poco apartado y poco vistoso, y bueno, se le ha dado un carácter de mucho protagonismo, ¿no? Y luego también, bueno, pues todos los copones, estos exteriores de fachada, con el mismo criterio que hemos estado viendo anteriormente. Luego las carpinterías, tanto las carpinterías exteriores que ha habido que restaurar, son carpinterías de madera que prácticamente no podíamos alterarlas, ha habido que crear una doble carpintería. Las carpinterías interiores, como veis, pues también se han restaurado absolutamente todas, se han completado, se les ha puesto los nuevos herrajes. Todos los elementos de piedra interiores que había también se han restaurado. Todo esto, claro, ha habido que quitarlo y volverlo a poner, como decía antes, porque en muchos casos no se podía mantener por razones logísticas, ¿no? Salvo en la zona de la primera crujía de Alcalá 14, que tenemos estos elementos, y en las diferentes suites, como por ejemplo vais a ver ahora, en algunos elementos que sí, prácticamente la ubicación es exactamente lo mismo, que ha habido una restauración. Estas son imágenes de la suite presidencial, como estaba antes de nuestra intervención, que era el despacho del presidente Banesto, y luego después ya con la decoración realizada por la firma americana BAMO, que son los que han hecho el proyecto de interiorismo, ¿no? Luego, bueno, las terrazas anteriormente estaban todo lleno de cachivaches, instalaciones, algunas inservibles. Bueno, se han, por supuesto, potenciado para su uso, porque forma parte de los restaurantes del hotel. Ahí podemos ver a la derecha la terraza del Dani, a la izquierda, bueno, pues tal como estaba. Y luego las siguientes imágenes que podemos ver, como es el vestíbulo del Hotel Four Seasons, que es un hotel de 2 habitaciones, posiblemente la cadena más conocida en el mundo por su alto nivel. Esta es una imagen del interior del vestíbulo. Esta también es una imagen del interior desde la planta superior. Luego ha habido elementos que se han proyectado nueva creación, como esta escalera. Es una escalera de caracol que existe en un punto determinado del hotel, en el entronque prácticamente de la zona que va al spa. Y esta es la decoración que hemos visto antes, me parece, en una imagen también de la suite presidencial. Bueno, más imágenes del vestíbulo, de la caja fuerte, que esto está en la galería, tal como hemos dicho antes. Luego algunas fotografías de diferentes habitaciones. Podemos ver que hay muchas habitaciones que, bueno, tienen escalones tanto de ascenso como de descenso, porque claro, ha habido que mantener las fachadas con los huecos preexistentes y, sin embargo, los pasillos tenían que ser completamente horizontales. Esto ha dado lugar que de las 200 habitaciones hay unas 60 que tienen escalones. Pero hay que reconocer que incluso que los clientes en muchos casos las prefieren, porque le da una dimensión espacial pues mucho más interesante. La decoración, bueno, es una decoración típica de cadena Four Seasons, bueno, lujo un poco estilo americano, y podemos ver el mueble bar con todo tipo de cosas.
Luego, bueno, pues hay suites un poquito más grandes. Luego tenemos los baños. He de decir que el de la izquierda es el baño de la suite y el de la derecha es un baño de una habitación estándar. La calidad general de construcción es realmente buena. Ha habido un esmeradísimo esfuerzo constructivo. Luego podemos ver los elementos. Bueno, pues no se ha escatimado en nada, obviamente. Luego tenemos una piscina en la última planta, una piscina cubierta, pero con un gran lucernario que prácticamente parece que está disfrutando del aire libre, ligada con el spa. Y luego, con respecto a la galería, bueno, podemos ver, esta es la imagen que hemos visto antes, con sus dos entradas, por Alcalá y por Canalejas. Es una galería, bueno, pues que aquí sí el diseño es nuestro, es de Estudio Lamela. Hicimos una escalera circular, un poco homenaje a Jacobsen aquí, que une los tres niveles. Está ligada también con el elemento lucernario que habíamos trasladado del edificio de Alcalá 10. Podemos ver alguna imagen más. Esta es de la galería también. Y esto es una imagen de los accesos al estacionamiento, donde hemos querido también hacer un guiño, bueno, pues a un poco de diseño, ¿no? Y ya con esto hemos dado un repaso al proyecto completo, exactamente en el tiempo requerido, y entonces nos quedan 6 minutos del vídeo que vamos a poner ahora y daríamos paso entonces a los 20 minutos de preguntas. Porque vais a poder ver el proceso constructivo muy bien. El proyecto Canalejas engloba 7 edificios de diferentes tipologías, de los cuales ha de conservarse la fachada y en 2 de ellos también la primera crujía. Las distintas tipologías estructurales y los condicionantes por obras externas al conjunto hacen necesario un sistema particularizado para la estabilización provisional y apeo de fachadas. La futura tipología estructural es común a todos los edificios y en general está constituida por losas y pilares de hormigón armado. El sistema de ejecución planteado, de cara a minimizar el tiempo de ejecución de la estructura y permitir cuanto antes el inicio de otras actividades en plantas superiores, es un sistema ascendente-descendente establecido desde el nivel estructural de planta sótano -1. Una vez retirados los elementos a conservar, se ejecutan los micropilotes que servirán como cimentación de la estructura de apeo y estabilización de las fachadas. Sobre agrupaciones de micropilotes se construye un encepado en el que apoya la estructura auxiliar de estabilización. Y sobre otros, ejecutados en paralelo a la cara interior de fachada, se realizará la primera de las vigas gemelas que servirán de apoyo de la misma. Tanto los micropilotes como la estructura de estabilización que apoya en ellos se ubican en una posición compatible tanto con la configuración estructural existente como con la futura. Otros micropilotes, inclinados y conectados a la base de los estabilizadores, sustituirán a los forjados inferiores, recogiendo los empujes del terreno exterior cuando estos sean demolidos y en tanto se construyan los nuevos. Una vez estabilizada la fachada, se demuele la estructura existente. Para ello, primero se desvincula estructuralmente la zona adyacente a la fachada de la zona interior, utilizando medios que evitan afecciones a la misma y a la nueva estructura de estabilización. Para el interior se utiliza maquinaria pesada que permite mayores rendimientos. Con los mismos medios ligeros que los utilizados para la desvinculación, se demuelen las bandas remanentes de estructura contiguas a las fachadas en aquellos edificios donde no deben conservarse.
La demolición de la estructura finaliza con la retirada de las cimentaciones interiores y la excavación hasta el nivel inferior de las mismas, que corresponde a una cota intermedia entre los futuros sótanos -1 y -2. En paralelo a la cara exterior de fachada, se ejecuta otra alineación de micropilotes que sirve de apoyo a la segunda de las vigas gemelas. Una vez tesadas entre sí, conforman la estructura de apeo de la fachada, permitiendo la demolición de su base y la excavación bajo la misma. Esta excavación se realiza por capas de unos 2 metros de altura, simultaneándola con la colocación de perfiles metálicos que, en conjunto con los tubos de los micropilotes, rigidizan el sistema. Los sótanos del edificio en esta fachada quedan delimitados por una pantalla de pilotes adyacente al túnel de la línea 2 de metro, realizados mediante un sistema de barrena continua. Los pilotes de cimentación del edificio se realizan desde la cota excavada hasta este momento, sirviendo de pilares provisionales en el tramo correspondiente a los sótanos. Estos pilotes también se realizan mediante un sistema de barrena continua, estando en este caso su armadura constituida por unos perfiles metálicos en toda su longitud. Sobre estos se colocan los encepados y vigas metálicas que forman parte del sótano 1, desde el cual se inicia el proceso de construcción ascendente-descendente. En paralelo al montaje de estas vigas y pilares y al encofrado y hormigonado de la losa de sótano -1, se llevan a cabo por el exterior los trabajos de excavación, descabezado de pilotes y ejecución de viga cadena de la pantalla adyacente al metro, que sirve de apoyo a la losa exterior que sigue la pendiente de la calle. Cuando la losa interior del sótano -1 está finalizada, la ejecución de la estructura ascendente se realiza de manera convencional. Los trabajos de excavación y ejecución del resto de losas de sótanos se simultanean con los trabajos de las plantas superiores. Finalizados los trabajos de excavación, se ejecuta la cimentación definitiva del edificio, procediendo al montaje de los pilares definitivos hasta el -1 y ejecutando la solera correspondiente al nivel de sótano -4. La retirada de los pilares de apoyo provisionales y el hormigonado y revestimiento de los definitivos suponen la finalización de la estructura del edificio. Durante todo el proceso, la estabilidad de la fachada se monitoriza mediante un sistema de control topográfico automatizado que garantiza que los movimientos de la misma están dentro de los parámetros de seguridad. Un sistema similar se instala en el túnel de metro de la línea 2 para garantizar que durante el proceso descendente no se producen deformaciones de la pantalla superiores a las admisibles. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por la interesante presentación. Recordamos al público que pueden ir enviándonos sus preguntas a través del chat de YouTube y que nosotros nos encargaremos de formularlas a Carlos y al resto de ponentes. Bien, vamos a dar inicio al debate. Se incorporan en este momento Pablo Alonso y David Escudero, a quienes, como he dicho antes, paso a presentar. Pablo Alonso es arquitecto y máster en arquitectura por la UIC. Desarrolla su actividad como arquitecto desde hace más de 10 años y en los últimos 4 como director de proyectos en Azubi. Azubi es una empresa de Vila-real, en Castellón, formada por un equipo de personas que trabajan día tras día compartiendo las mismas pasiones: arte, buen diseño, arquitectura, el enfoque en el producto y una visión particular de la vida.
La marca inicia su andadura en el año 1956 en el sector de la cerámica, sector en el que es pionera por la introducción de nuevas tecnologías, diseño y formatos. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. David Escudero es abogado y socio director de operaciones, proyectos y expansión internacional en Peralta Vidavi Custom Lighting. Peralta Vidavi es una fusión de dos conceptos, la experiencia y la personalización. Más de 40 años de saber hacer a los que se unen la elegancia, innovación, transgresión, personalización y exclusividad en iluminación decorativa. Peralta Vidavi es una marca que trabaja con técnicas artesanales, lo cual les permite desarrollar diseños exclusivos para todo tipo de proyectos de interiorismo, desde residenciales hasta hoteleros. Bienvenido, David. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues bien, vamos a iniciar rápidamente el debate para intentarnos ajustar en la medida de lo posible al tiempo que tenemos para esta sesión. Empezamos en grandes ciudades como en la que nos ocupa Madrid. Hay un patrimonio arquitectónico rico y es habitual que la rehabilitación de edificios emblemáticos e históricos se hace para convertirlos en edificios de uso colectivo. Estos edificios suelen estar catalogados como bien de interés cultural o patrimonio porque son representativos de la historia de la ciudad. Y dejamos respirar un poquito a Carlos, ya que nos ha dado un ejemplo con su proyecto, con el proyecto que nos ha explicado. Así que, Pablo, David, ¿podéis explicarnos vosotros algún proyecto de este tipo en el que hayáis participado y cuáles fueron los proyectos, los principales retos del proyecto? Por ejemplo, Pablo, tú mismo empiezas. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Bueno, primero, daros la enhorabuena por este proyecto del Centro Canalejas, que me parece espectacular. O sea, ese respeto por lo existente, esa precisión de cirujano, ¿no?, con la que habéis respetado todos esos elementos que habéis extraído para luego volver a recolocarlos, pues es increíble. Y bueno, nosotros, en este caso, proyectos de este tipo, pues es complicado tener una referencia previa. O sea, no siempre existe la oportunidad de poder trabajar en proyectos tan ambiciosos. Pero bueno, sí que es verdad que por nuestro modelo de negocio se basa fundamentalmente en, o sea, a través de nuestra red de distribuidores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces no controlamos dónde se ubica nuestro material. Puede pasar que por motivos de confidencialidad o por proteger el trabajo que antes una persona pueda haber hecho en prescripción o trabajando de tú a tú con el despacho de arquitectura, pues no se comunique, ¿no? Aunque seguramente, tratándose de proyectos de esta envergadura, al 100% que estaríamos encima con todos los agentes que intervendrían en estas operaciones. En este sentido, bueno, hablo en los 4 años que tengo de experiencia en Azubi. Ahora, grandes proyectos, sí que hemos hecho trabajos en proyectos de gran envergadura, con grandes retos, grandes formatos, en muchas partes del mundo, porque ahora estamos presentes en más de 70 países. Y la verdad es que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues siempre existe el reto, por ejemplo, de la colocación, ¿no? Pues un buen material muchas veces tiene que ir de la mano de grandes profesionales en su colocación. Nosotros siempre decimos que, bueno, decimos y ofrecemos el poder colaborar con nuestras plantillas de instaladores para formar pues durante semanas, meses o el tiempo que sea necesario a esas plantillas que luego van a trabajar el proyecto. Así que bueno, en este sentido, pues no he tenido como arquitecto en Azubi la posibilidad de trabajar en proyectos así, que me encantaría, pero bueno, hacemos otras cosas y la verdad que estamos muy contentos. ¿Y tú, David?
por parte de Peralta Vitavi. Sí, buenas tardes. Lo primero, darle la enhorabuena a Carlos por el trabajo, porque yo tuve la oportunidad de finales de febrero estar en Madrid, en concreto en Plaza Canalejas 3, y pude ver bueno, lo impresionante, la envergadura, ¿no? Una cosa es lo que hemos presentado aquí y otra cosa es verlo en directo, realmente el trabajo y los acabados, ¿no? El magnífico trabajo de restauración, como comentaba también Pablo, de todo lo que son la fachada y los acabados, que la verdad es que es impresionante. Bueno, nosotros sí que también nos pasa un poco como a Zubi, ¿no? Como Pablo, que nosotros trabajamos a través de nuestra red de distribuidores y sí que es verdad que en algunos casos no sabemos dónde van nuestros productos, pero sí que, por ejemplo, hubo un proyecto muy aquí en Valencia, en lo que se llamaba lo que es el Café Madrid antiguo, que tiene unos 70 años aproximadamente, que hicieron la reforma en el 2018. Una reforma pues que evidentemente era un clásico pero renovado. Ahí es donde dicen que nació el agua de Valencia, la famosa agua de Valencia nació ahí en el Café Madrid del centro de Valencia. Y la verdad es que es un proyecto evidentemente no de la envergadura que nos ha presentado Carlos, pero sí que es verdad que es un proyecto pues fue muy bonito. Había que reformar un local que se había echado a perder desgraciadamente, y de una forma que nosotros le damos esta denominación, ¿no? El clásico renovado, ¿no? La adaptación del clásico a la actualidad, ¿no? A tejidos actuales. Nosotros somos fabricantes y podemos adaptar cualquier forma antigua que nosotros llevamos muchos años trabajando a modelos actuales, ¿no? Con tejidos actuales y la verdad es que fue un proyecto muy bonito. Y luego en Madrid, pues el año pasado estuvimos en un evento también muy importante que se hace en Madrid, donde se hizo en la calle Velázquez, donde se hace una reforma entera del edificio, evidentemente respetando todo lo que es la arquitectura y respetando lo que son tal. Y luego es un evento donde varios interioristas, pues cada uno hace presenta sus espacios, ¿no? Este año nosotros estamos presentes, por eso he estado en Plaza Canalejas 3, que está justo enfrente del trabajo de Carlos, donde estamos ahí también colaborando con varios espacios para también respetando evidentemente lo que hay, pero dando a los espacios algo renovado, muy personal del interiorista y del decorador, y buscando evidentemente esa sinergia entre lo que hay y lo que se quiere dar a enseñar de una forma renovada. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora ya que hemos dejado respirar un poquito a Carlos, retomamos. Cuando se hace una importante rehabilitación en un edificio, es un buen momento para introducir materiales y soluciones con el objetivo de convertirlos en edificios ecosostenibles. ¿Qué certificaciones en materia de sostenibilidad consideráis necesarias para vuestras? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, bueno, lo primero que me gustaría puntualizar, este edificio, que es un complejo, consta de 4 partes importantes, como he dicho, el estacionamiento, el hotel, la galería comercial y las viviendas. Nosotros realmente hemos hecho la arquitectura de todo, hemos coordinado todo, pero el interiorismo lo hemos hecho solo de la galería comercial y tampoco lo teníamos previsto. Lo hicimos de la galería comercial porque, bueno, hubo 2 o 3 intentos fallidos que la propiedad no quedó muy satisfecho y lo acabamos haciendo nosotros y, bueno, hemos quedado muy contentos. El hotel lo hicieron unos interioristas de San Francisco, como he dicho antes. La cadena Four Seasons hizo un concurso y seleccionó a uno de estos dentro de sus 3 colaboradores o 4 o 5 habituales que tienen. Entonces, en estos proyectos, y luego las viviendas las hizo un interiorista muy conocido en Madrid, que es Luis Bustamante. Es decir, imaginaros la diferente coordinación. Sin embargo, las 3 labores de interiorismo fueron coordinadas por una firma de arquitectos madrileño, que es BG, de Adela González y Nacho Arrutia, que han hecho un trabajo excepcional. ¿Por qué? Y ahora respondo a tu pregunta, ¿no? Porque muchas veces los interioristas que vienen de fuera vienen con unos productos pues, que son externos al mercado nacional y te vienen pues, desde una placa de grés o de lo que sea, o de una bañera determinada, o de una tela cual o de tal. Y entonces son los arquitectos españoles especialistas en esto quienes tienen que adaptar
las especificaciones norteamericanas al mercado nacional, pero en cuanto a normativa, en cuanto a precio, en cuanto a suministro, en cuanto a todo. Y a veces no es fácil, porque claro, estos proyectos realizados a veces desde San Francisco, pues es complicado, ¿no? Porque luego todo esto lo hilo con el tema de las características medioambientales. Claro, aquí tenemos un código técnico muy preciso, que cada vez es más exigente en el tema medioambiental. Luego, si queremos cumplir una determinada certificación LEED o la que sea, ¿no? Pues tenemos que alcanzar unos determinados estándares que hay que cumplir, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Un proyecto de estos, bueno, pues lo hacen una cantidad ingente de profesionales. Nosotros solamente estudio la mela y haciendo la labor que hacíamos, pues a lo mejor hemos tenido en obra, pues 12 personas, 12 arquitectos dedicados en exclusivo, esto cada uno con su misión. Imagínate si a eso le sumamos la gente de BG en cuanto a la coordinación de interiorismo, la gente de instalaciones, la gente de estructuras, la oficina técnica de obra. Estábamos hablando de una obra que a lo mejor en un momento determinado pues puede haber 30 o 40 técnicos. Cuando digo técnicos, la parte simplemente que, por cierto, tuvimos que alquilar una oficina en la Plaza Canalejas justo enfrente de la obra para poder tener esta oficina técnica con la gente junta, ya que en obra era imposible, ¿no? Pero bueno, le hemos dado una máxima importancia, como no puede ser de otra forma. Hoy las propiedades además son muy exigentes porque saben que incluso la propia clientela de los hoteles o los compradores de las viviendas o tal demandan cada vez unas certificaciones y unos compromisos medioambientales cada vez más fuertes, ¿no? Ya no se trata de vender humo, no, se trata de vender realidades, ¿no? Porque además, curiosamente, hay determinados compradores que le interesa saber la madera que han puesto en su casa, de dónde viene, si de dónde viene o qué tipo de proceso ha seguido, o que no haya sido la tela de la pared producida en la India por niños que no tienen la edad reglamentaria para trabajar y en unas condiciones adecuadas. Es decir, bueno, oye, pues esto lo estamos viviendo ahora y yo creo que es un tema importantísimo. Sí, evidentemente que es un tema importantísimo porque hoy en día sí empieza a haber ya una conciencia social hacia todo lo ecológico y la responsabilidad social. Para las marcas, Pablo, empezamos contigo y luego con David. ¿Qué certificaciones cumplen en general el portfolio de productos de vuestra empresa? ¿Se ha llegado ya a este nivel de concienciación por parte de vuestros clientes? Porque, claro, habéis comentado que vuestro cliente es el distribuidor, ¿no? Una cosa es el final, que sí, que hay una corriente, pero el distribuidor, ¿cómo lo veis? O sea, nosotros trabajamos ambos canales, ¿no? También trabajamos el mundo de la prescripción, arquitecto, interiorista, decoradores también incluso, pero sí que es verdad, estoy de acuerdo con Carlos que certificaciones y normativas existen muchísimas, y más si salimos de nuestro país, ¿no? Al final, como una empresa que exporta más allá de, o sea, a más de 70 países, pues muchas veces es muy difícil tener todos los productos adaptados a todas las normativas de cada lugar, ¿no? Por no decir imposible. Entonces, muchas veces lo que hacemos es analizar qué productos funcionan más en según qué países y adaptamos la fabricación para que cumplan las normativas vigentes en esos lugares. Entonces, hombre, más allá de las normativas, lo importante de hoy en día creo que es que todos estamos concienciados y comprometidos en el ámbito de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Entonces, no estarlo yo creo que es un error gravísimo. Todos tenemos que cumplir nuestra misión tenemos que poner nuestro pequeño grano de arena. Y al final, para poder trabajar en proyectos que vayan de la mano de la arquitectura, como este que nos acaba de presentar Carlos, pues tenemos que cumplir todos los requisitos que nos exijan.
al final, o sea, la arquitectura siempre es la mano que pone a prueba a la industria, ¿no? Esa creatividad, esos diseños y esos retos que se crean a través de un diseño arquitectónico son los que hacen que la industria también evolucione y se genere un I+D muy importante para ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el proyecto que nos ha expuesto, el trabajo con los distintos industriales, que habrá sido enorme, con los artesanos, cómo trabajar cada pieza, pues al final se tiene que trabajar de tú a tú con el arquitecto, con el interiorista e intentar pues cumplir al máximo posible todas estas normativas que existen hoy en día. ¿Qué nos cuentas tú, David? Nada, por nuestra parte, pues bueno, ya evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que está comentando tanto Carlos como Pablo. Ya en nuestro caso, en la parte de iluminación, Europa ya en su momento, hablando así pronto y mal, se puso las pilas con la obligatoriedad de la etiqueta de eficiencia energética también en el sector de la iluminación, que debe ir obligatorio. Y luego nosotros en lo que es la parte de tejidos, pues también hemos notado de unos años para aquí, pues el tejido natural, mucho, por ejemplo, nosotros ponemos mucho canach, que ha vuelto ahora a lo que es el tejido natural, mucha rafia poco tratada, ¿no? Que sean tejidos naturales. Me ha gustado mucho la parte que comentaba Carlos del interiorismo, de esa especie de columnas en verde, ¿no? Que le dan un aspecto natural, fresco, como comentaba, y es algo que se está trasladando también pues, en nuestro caso, al mundo de la iluminación, y que la verdad es que está funcionando muy, muy bien. Y también es verdad que desde ahí también ponemos nuestro puntito y nuestro granito de arena, nosotros como fábrica, dentro de la propia fábrica, también en el intento de mantenerla de una forma sostenible, ¿no? Pues hicimos en su momento una serie de obras para tener unas claraboyas, para tener una luz natural. Quiero decir, todo el mundo debemos ir adaptándonos para también un poco aportar nuestro granito de arena desde los que somos fabricantes y los que podamos dar algo de ejemplo, pues por lo menos para que todo el mundo también vaya adaptando su día a día pues a un mundo donde evidentemente necesita de que todos nos concienciemos con este tema. Disculpadme. Sí, que decía que respecto a requerimientos que afectan a la ejecución del proyecto, en las intervenciones de este tipo de edificios deben ser estas intervenciones más respetuosas, muchas veces por imposiciones de patrimonio, y por tanto tratadas de manera muy especial, ¿no? Carlos, ¿es complicado encontrar soluciones de instalaciones modernas, como por ejemplo domótica, iluminación, etcétera, que no requieran de grandes obras o que no dañen el edificio, ya sea desde el punto de vista estructural? No, ahora yo creo que hoy la técnica al revés. Realmente la técnica la tenemos aquí y hoy con el móvil manejas todo, ¿no? Yo creo que es muy sencillo. Al revés, yo te diría que lo complicado hoy es intentar proyectar cosas muy sencillas de uso, ¿no? Porque uno de los problemas que tendemos, la técnica es tan avanzada en todo. Esto es como un coche, ¿no? Es decir, hoy te compras un coche y yo digo, bueno, ¿cuánto aprovechamos de todo lo que nos ofrece un coche nuevo? Pues el 10%, porque es que es imposible saber de todo. Hay gente que sí, que le encanta y sabe todo, pero el conductor básico, que sabe las 4 cosas, pues con la arquitectura es un poco... con las instalaciones esto, ¿no? Las instalaciones de iluminación o de clima, imaginaros las habitaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso del Four Seasons, bueno, pues hay un sistema muy sofisticado que vino de Estados Unidos con unos especialistas que hacen que toda la iluminación interior de la habitación pues se manejan con una serie de teclas. Incluso a veces es tan sofisticado que el uso es complejo, ¿no? Cuando realmente un hotel debe ser una cosa muy intuitiva, porque un señor que va a una habitación de un hotel a lo mejor está horas allí y no tiene tiempo de aprenderse las cosas. Entonces yo creo que hay que tener ese equilibrio de hacer cosas sencillas, sofisticadas, pero de muy sencillo manejo, ¿no? Y lo que es sofisticado en cuanto al servicio y que podamos tener, por ejemplo, una iluminación que sea graduable, por ejemplo, ¿no?
pero que sea muy sencillo y que cuando el cliente llegue a la habitación vea rápidamente el mando para graduar y no tenga que estar viendo qué tecla es la que tiene que apagar o encender, ¿no? Y respecto a Zubi y Peralta Vidavi, ¿tenéis soluciones que facilitan este respeto por la instalación, por el no malmeter a nivel estético, estructural, a la hora de instalar vuestros productos? Pues no, nosotros, a ver, como empresa del sector de la cerámica, es lo que te digo, seguimos haciendo lo mismo desde hace 70 años, ¿no? Pero pues, lo que cambiamos es un poco la tecnología, intentamos ser más sostenibles en nuestros procesos, en utilizar materias primas recicladas, utilizar embalajes que son reciclados y reciclables. Luego todo el tema del merchandising, por ejemplo, pues también controlarlo muchísimo, ¿no? Que todo pues también esté en cartones, etcétera. Con respecto al producto, sí que es verdad que muchas veces tendemos a hacerlo más complejo, pero porque también pues ahora estamos haciendo Creo que tenemos algún problema con el audio de Pablo. Algo pasa. ¿Ahora me escucháis bien? Vale. Ahora, pues, Azubi, por ejemplo, propone grandes formatos de 1.20, 2.60. Pues estos grandes formatos depende para qué lugar y uso, pues pueden ser prácticos o pueden ser también complejos de instalar, ¿no? Al final también es como decía Carlos, yo creo que la tecnología todos la tenemos a mano, pero es realmente complejo encontrar a gente que trabaje también pues lo pequeño y lo artesano, ¿no? Y lo intuitivo. O sea, seguramente haya costado más encontrar a una persona que te restaure una piedra natural o te restaure un latón o te restaure algo que, que no encontrar a alguien que te coloque domótica en todo el edificio. Entonces, pues en ese sentido vamos evolucionando con el mercado, dependiendo de las exigencias de los arquitectos y según qué proyectos pues se hacen más o menos acordes a este uso, ¿no? David. Vale, bueno, la verdad es que nosotros, como estamos comentando, lo bueno que tenemos es que nosotros somos fabricantes y fabricamos absolutamente todo y podemos adaptarnos a las necesidades del cliente. En este caso, pues por ejemplo, casos como tejidos naturales que comentaba antes, tejidos pocos tratados, tejidos que además incluso que sean reciclados, telas reciclables también, que se puedan trabajar también, y siempre buscar un poco, pues, darle esa garantía a nuestro cliente de que pueda tener ese servicio a su disposición, ¿no? Entonces, al ser fabricante sí que nos permite amoldarnos a las necesidades de nuestro cliente y de los aspectos que necesiten para cualquier tipo de proyectos. Por ejemplo, los tejidos, que es algo que antes se trataban mucho, pues tratamos ya linos prácticamente en bruto, que además dan un aspecto muy natural, dan un tejido y un tacto diferente al tratado, ¿no? Al que se puede ver en grandes superficies. Entonces, pues sí que es verdad que desde el punto de vista de la sostenibilidad también es una nueva oportunidad para nuevos tejidos, nuevos productos, y que la gente evidentemente al final, como yo lo digo así, suena un poco, pero a todo el mundo le gusta tocar. Y sí que es verdad que cuando tocas algo que es más natural, algo que es un tejido o un textil que notas que es de poco tratado, ¿no? Quiero decir, al final, pues a la gente la pura verdad es que le gusta, ¿no? Y en ese aspecto nosotros sí que intentamos dar ese servicio, y que al final nosotros fabricamos lo que nos pide nuestro cliente e intentamos adaptarnos al máximo a ello.
Bueno, ya finalizamos esta mesa de debate con una última pregunta. Desde el punto de vista del diseño, Perdón, Antonio, como yo me tengo que ir en breve, yo no sé si quizá dar paso a si hay alguien que quiere hacer una pregunta de los presentes, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, tenemos un par de preguntas o tres. Bueno, pero... Como tú quieras, perdona. Si te parece, lanzamos esta última pregunta y pasamos a pasamos directamente a preguntas. Sí. A ver, tenemos a Estrella Sant, que pregunta para Carlos, ¿cómo conviven dos actividades tan diferentes en un edificio tan compacto? Entiendo que se debe referir a la actividad de centro comercial con la del hotel. Estrella, es una pregunta muy importante porque o sea, tener diferentes usos como yo digo, en un bocadillo, ¿no? El pan, el chorizo y el pan, es complicado, más que nada por los diferentes accesos, por las diferentes vías de evacuación, por las instalaciones, por los núcleos que tienen que ir atravesando las partes altas, tienes que ir atravesando las partes bajas. Entonces, ha sido, como yo digo, el cubo de Rubik, ¿no? Entonces, bueno, tienes que independizar muy bien los tránsitos, porque claro, el público que va a la galería no va al hotel y el público que va al hotel no va a la galería, pero puede haber alguna conexión. Y luego el propio hotel luego tiene su zona de clientes y su zona de servicio, ¿no? Esto ha sido para mí, para todos nosotros, para nuestro equipo, lo más complejo de resolver, tanto esta parte como lo que he comentado antes de unos pasillos que tienen que ser horizontales en las habitaciones con unas fachadas que van cambiando los huecos, ¿no? Son los dos temas más complejos de este proyecto. Bien, tenemos otra pregunta, Jordi Garriga, del tema de instalaciones. ¿Cómo se ha previsto tres suministros? ¿Dónde se ubicó la sala de energía? Era un edificio LEED. Perdona, la última. Sí, la última era si era un edificio LEED o si es un edificio LEED. Sí, bueno, es LEED, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Luego, en cuanto a las instalaciones, curiosamente aquí, como teníamos que evitar por todos los medios el máximo, bueno, teníamos que ubicar el mínimo de instalaciones en cubierta, prácticamente muy pocas, las hay, pero tal, pues hemos tenido que hacer una torre completa de todas las plantas, que abarca todas las plantas del edificio, en la parte, digamos, más central del edificio, más, digamos, más oscura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, hemos hecho como un edificio, una central de instalaciones en forma de edificio de torre que da suministro a todas las diferentes plantas y hemos ubicado en la cubierta lo mínimo e imprescindible. Ha habido un planteamiento de instalaciones realizado por la firma JG también, que ha sido un gran colaborador, pues muy ingenioso y muy interesante, porque claro, en un hotel de estas características, en una galería comercial como esta, las instalaciones es algo básico que tiene que funcionar, vamos, como un reloj suizo, ¿no? Y bueno, luego tenemos una última. ¿Cómo se diseñó el control de accesos? ¿De forma integral o por separado según edificios o uso? Bueno, el control de accesos ha sido complejísimo. Tan es así que uno de los consultores del proyecto ha sido el consultor, no solamente en control de accesos, sino el consultor en herrajes. Podéis imaginar que 200 habitaciones con sus llaves, más otras 300 o 400 estancias diferentes que tienen que tener acceso unas personas sí y unas no. Todo esto es de una complejidad tal que además tiene que haber llave electrónica, llave manual, porque ahí, claro, hay cerraduras que eran históricas y que tenían que abrirse con una llave de llavín, ¿no? Pero a su vez otras se tenían que abrir con una llave electrónica. Ha habido que contratar una empresa solamente para hacer el proyecto de llaves, herrajes
y, por supuesto, todo el tema de control de acceso. Es decir, ha sido una de las partes más complejas del proyecto, porque además todo esto es cambiante, ¿no? Porque, claro, un señor, al director de Food and Beverage del hotel, hoy se le da un acceso a tales salas, pero a lo mejor no a otras, pero eso puede cambiar, ¿no? Y son 400 empleados, ¿no? Por si son, tiene 400 o 500 empleados, cada uno tiene accesos a unos sitios sí, a unos sitios no, ¿no? Y luego los clientes a unos sitios sí, a unos sitios no, y luego están los señores de la galería y los señores de las viviendas, ¿no? Bueno, o sea, un lío tremendo, ¿no? Es muy complejo, así. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esta era la última pregunta que teníamos del público. No sé si te da tiempo a que te formule una de las que teníamos preparada. Hacemos la última, sí. Sí, la última. Bueno, desde el punto de vista del diseño, en ocasiones el resultado final del conjunto requiere una integración tal que parezca que el edificio siempre ha sido así, ¿no? Incluso si se ha cambiado su uso, pero sin caer en el historicismo. ¿Cómo de complicado es combinar estilos contemporáneos con elementos existentes que se ha decidido preservar y que muchas veces es de un estilo más clásico o vintage, ¿no? Bueno, pues también es una pregunta interesantísima porque, vamos a ver, nosotros como equipo de arquitectura tenemos una línea editorial, entre comillas, mucho más moderna, ¿no? Pero entendíamos que estábamos trabajando en un Four Seasons, ¿no? Y que Four Seasons es un cliente que tiene una determinada estética, que además tiene una determinada estética para según qué hoteles. Four Seasons no tiene la misma estética para Asia, para un hotel en Dubái, por ejemplo, que para América, que para Europa. Entonces ellos tenían claro que su hotel de Madrid tenía que ser un concepto pues muy clásico. Sabían que nosotros éramos unos arquitectos, digamos, de arquitectura moderna, estilo internacional, por eso lógicamente los interioristas tenían digamos, una línea editorial más clásica, pero eso no quiere decir que nosotros no sepamos o no debamos, cuando estamos restaurando un vestíbulo, como decía antes David, con estas columnas preexistentes o con estos capiteles, que tenemos que hablar ese lenguaje, ¿no? Nos podrá gustar más o no gustar menos, pero es el lenguaje que tiene que, porque lo exige las circunstancias, lo exige el edificio, lo exige el patrimonio, la historia, el cliente y todo, ¿no? Y si hay que poner una moldura en una puerta, pues pondremos una moldura en una puerta, no nos vamos a poner a llorar por ello. Es un equilibrio muy complejo, porque siempre, oye, esto nunca llueve a gusto de todos, a veces pues saber dónde hay que pasarse o dónde no hay que pasarse, porque claro, luego llegan los interioristas, llegan con sus telas, con sus moquetas, con sus lámparas, con sus sillas, opina todo el mundo, lógicamente, es muy difícil que haya un criterio muy claro. Luego llegan los expertos en arte, que lógicamente incorporan allí obras de arte de todo tipo, esculturas, pinturas, tal. Luego se hizo un concurso con estudiantes de Bellas Artes también, porque había que dotar al conjunto de unas obras de arte establecidas, de artistas más consagrados, pero claro, obras de arte a lo mejor hay 500 o 600, no se podía permitir nadie invertir 500 obras de arte de artistas de primer nivel, a lo mejor hay 20 o 30, pero luego para las obras normales que están en los pasillos, en algunas habitaciones, esas litografías, esas pequeñas esculturas, pues esos elementos incluso originales, pues se hizo un concurso con estudiantes de Bellas Artes para seleccionar pues esas 300 o 400 piezas que tenían que complementar con las otras 100. Y esto también pasa con los muebles, no puedes estar poniendo la butaca de 15.000 euros en todos los sitios. Esa puede ir a la suite, pero luego la butaca que va a la habitación estándar pues tiene que valer otro precio, y la moqueta de la habitación o la alfombra de la habitación y la bañera exactamente igual, y el plato entonces, bueno, toda esta labor muy compleja que hay que ir jerarquizando y hay que ir además adaptando a los gustos de los arquitectos, pero también de la propiedad, del operador, del director del hotel, que también opina, y luego, bueno, pues que además esto va cambiando. El gusto que hay ahora no es el que va a haber dentro de 10 años. Por eso estas cosas, antes los hoteles, por ejemplo, invertían
pensando en 30, 40 años no se cambiaba, pero es que los hoteles ahora se renuevan cada poco. Entonces dices, oye, ¿qué tipo de mobiliario hay que poner pensando que dentro de 10 años va a estar obsoleto, ¿no? Porque claro, es que esto cuesta mucho dinero, ¿no? Pero cuando digo hotel, digo la cubertería, digo los restaurantes, digo todo. Por ejemplo, en este hotel que no he comentado, la decoración fundamental le hizo Vamo, pero luego los dos restaurantes no se quiso que lo hiciesen estas firmas y se contrató a otros decoradores específicos como fue Martin Brunchinsky para el Dani o a Broco, que es otro gran estudio de Londres para el restaurante de la primera planta, ¿no? Entonces, bueno, que hace todavía más difícil esta especie de mini torre de Babel, ¿no? Pero apasionante, por otro lado, ¿no? Ya lo conocéis vosotros, ¿no? Muy bien, no sé si queréis añadir alguna cosita más, Pablo, David, respecto. Bueno, me han parecido muy interesantes todas las preguntas que les han hecho los oyentes y nada, simplemente darle las gracias por esta magnífica ponencia, por este resultado del proyecto que ha sido espectacular. Tengo ganas de ir a Madrid a ver cuándo se puede para poder visitarlo, porque estamos ya un poco cansados de no poder movernos, pero bueno, felicidades y muchas gracias también a vosotros, al Zenfim Interiotel, por estas charlas. Ha sido muy interesante y pues nada, espero veros pronto y encantado. Gracias. David. Nada, agradeceros tanto a Pablo como a Tony y especialmente a Carlos por la ponencia. Tuve la suerte de verlo y lo he dicho, recomiendo a todos ver el espectáculo y el trabajo porque es impresionante, la pura verdad. Y bueno, y también comparto esa parte final que comentaba Carlos de la dificultad, porque nosotros no la encontramos cuando tenemos que hacer la iluminación o las pantallas de diferentes dentro del mismo hotel o tal, diferentes estancias, y bueno, siempre es una zona complicada. Y como también dice Carlos, que también es importante, y a la gente no le gusta oírlo, pero es así, el tema económico, ¿no? Que es verdad que las estancias es muy importante donde dedican más recursos o no, para evidentemente que la gente aprecie realmente el trabajo realizado, ¿no? Entonces es complicado, es muy complicado y en la magnitud de la obra que estaba hablando Carlos no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Nosotros solo seríamos una parte pequeña de todo lo que ha comentado Carlos. Nada, muchas gracias, daros la enhorabuena también a Zenfim por hacer un tipo de ponencia con alguien como Carlos. Y bueno, y encantado también de conocer a Pablo y nada, y nos vemos en otra ocasión. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, para acabar simplemente, al hilo de lo que decía David y Pablo, por supuesto, para nosotros es fundamental, aparte de los equipos técnicos que he hablado, de todos los colaboradores los que he hablado, empezando por nuestra propia oficina, que hemos tenido la suerte de tener un equipo excepcional, ¿no? Y dirigido por una directora excepcional, que es muy importante la colaboración de los industriales como vosotros, ¿no? Yo creo que David y Pablo, vosotros con vuestras diferentes posiciones en las industrias que representáis, sois fundamentales, porque nosotros al final colocamos un producto determinado y tenemos que tener la seguridad que los profesionales que estáis allí manejando ese producto, asesorando, certificando y de alguna manera involucrándonos en el trabajo, es vital, ¿no? Por eso yo creo que esta colaboración con las firmas industriales cada vez es más importante. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, David, Pablo, y bueno, a todos los espectadores que han seguido esta sesión en directo y los que la van a seguir seguramente que a partir de hoy, porque esto va a quedar en el canal de YouTube de Zenfim. Muchísimas gracias por vuestra participación y ha sido todo un placer, Carlos, voy a retirarlo. Un placer y vamos, estamos esperando el momento de poder ir a Madrid y visitar la obra, porque seguro que en directo pues, va a ser un espectáculo increíble.
Estupendo. Muchísimas gracias, Tony, Pablo y David. Mucha suerte en todo. Salud para vosotros y vuestras familias y muchas gracias a todos los oyentes y los espectadores. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Venga.